Conversando hoy con Carlos Gustavo Álvarez acerca de un tema muy apropiado para esta Semana Santa, que es En busca de Jesús vivo. Entonces, gracias Carlos Gustavo por acompañarnos. Gracias, Isabel. Vamos a continuar con otro tema tan interesante como todos los que hemos tocado. Y es el siguiente, aquel martes santo del 2018, en tu columna, escribiste lo siguiente: eh, Jesús se enfrenta a la corrupción de su época, a la religión y el culto convertidos en mecanismo de poder, engranaje de enriquecimiento, instrumento de dominación, como sucedería siglos después, en su nombre. Eh, Fíjate que a mí esto me remitió a algo que conozco también muy a fondo, que es el caso del budismo. El budismo pues fue una religión que no instauró Siddhartha Gautama, el mismo Buda, sino sus seguidores, de hecho varios años después de su muerte. Eh, y, y como movimiento religioso se ha desvirtuado muchas veces, ha perdido el sentido, ha perdido el significado de las enseñanzas del Buda, han perdido por completo el poder de transformar la vida de la gente, y llega alguien y las transforma nuevamente y vuelve a surgir, ¿no? Entonces, mi reflexión cuando yo leí esto que tú apuntabas sobre lo que sucedió con el cristianismo, y con las enseñanzas de Jesús, lo que ha sucedido varias veces a lo largo de la historia, me hace reflexionar cómo es posible que mensajes tan poderosos, tan transformadores de seres humanos tan llenos de luz, ¿sí?, puedan ser utilizados y manipulados para servir otros propósitos que no tienen en muchos casos nada que ver con el propósito original. ¿Qué hay en la naturaleza humana que nos hace agarrar esos caminos? Y también amplíanos un poco contándonos cuál ha sido a grandes rasgos el proceso del cristianismo en ese sentido. Bueno, yo creo que en la raíz de la naturaleza humana está el amor por el poder, que poco a poco se va convirtiendo en una forma de aplastar a los otros seres humanos, aplastarlos mediante la dominación, mediante la manipulación, que es ya cuando entramos en el tema de las relaciones personales, las relaciones de pareja. Pero entonces digamos por ejemplo, la situación de Jesucristo cuando se enfrenta a la corrupción de su época, esa corrupción estaba desarrollada, estaba instalada alrededor del templo, ¿cierto? Y por eso es muy curioso además que Jesús llegue justo para esa época y que todo sea, digamos, paso tras paso, una manera de llegar a su propia muerte. Porque, digamos, cuando él llega y saca a los mercaderes del templo, es justamente oponiéndose a que esa vida sagrada se convierta en una mercancía. Ujú. Eso en términos de lo que ocurrió después, pues, entonces digamos que Jesús no fundó ninguna iglesia, es lo que yo creo y lo que se descubre al analizar los evangelios desde otra perspectiva, mirar también los apócrifos, por supuesto, eh, hasta que llega digamos, el hombre del marketing fue Pablo de Tarso, el que realmente instituye las iglesias
y en una tarea, pues a mi modo de ver, una tarea hercúlea, una tarea bastante potente, y él instala las iglesias a lo largo del Mediterráneo, ¿sí? De las costas del Mediterráneo, con su propia interpretación de las enseñanzas de Jesucristo y de la vida de Jesucristo. Ya después entonces vemos cuando ya viene la persecución a estos primeros cristianos, vemos cómo posteriormente el Imperio Romano pues llega a los extremos de crueldad contra unos cristianos que también eran crueles, ¿sí? Es decir, ellos también empezaron a matar gente de diversas formas, ¿no? Digamos, el caso de Hipatia de Alejandría. Ese es uno de los casos donde ellos acaban con una persona que estaba haciendo otro tipo de cosas diferentes a las prácticas. Luego, en ese enredo aparece Constantino, que ya Constantino entonces los ingresa al mundo romano de Oriente y de Occidente y de Oriente, y ya después lo instituye el cristianismo por unas razones políticas y otra clase de cosas en la religión del Imperio Romano. A partir de ahí comienzan los concilios, comienza un poco la interpretación humana de Jesucristo, humana desde el poder, desde cómo voy a influir yo con todo esto sobre otras personas, y eso se complica mucho más en la Edad Media, donde llegamos a situaciones como las que hacen posible la acción de Lutero, y es contra las indulgencias, contra la manera como se estaba comercializando la religión. Eso sigue durante mucho tiempo, y yo creo que hasta hace muy poco ya se comienza como bueno, la iglesia además tiene muchos escándalos en su seno, escándalos de todo tipo. Hay una jerarquía alejada de la situación, muchas veces de verdadera pobreza de sus feligreses. En fin, eso se complica también de otra manera. Pero entonces sabemos que en esa base del ser humano está la lucha por el poder, que es lo que pasa también en las relaciones personales. En las relaciones de pareja hay también una búsqueda de poder que se ejerce de muchas maneras para ver quién manda en la relación y en eso somos maestros. Es decir, ahí empieza los famosos juegos de los egos, ¿sí? Que son expertos en disfrazar y disimular las cosas para lograr objetivos con determinadas banderas. Entonces, es esa esencia del ansia de poder la que está en la raíz de esa conversión de unas enseñanzas en una estructura para ejercer otro tipo de cosas. Sí, sí, qué interesante. Fíjate que conecta bastante bien con mi siguiente tema, porque yo creo que bueno, es un tema que me apasiona. Yo creo que una de las grandes víctimas de esa dominación ha sido la mujer en la religión cristiana. Por supuesto. Bueno, en otras culturas de religiones también, pero el tema nuestro hoy es Jesús. Tú hablas en el domingo, mira qué bonito esto, porque el domingo de resurrección, tú hablas de que Jesús le da a María, bueno, voy a leer primero, me salté la página, ahora vuelvo al domingo de resurrección. Esto es lo que tú dices el jueves. El jueves dice que es el día de la última cena. Dice, ha encontrado un lugar para cenar esta noche con sus discípulos. El cuadro de Leonardo da Vinci registrará la presencia de María Magdalena. No está en los evangelios canónicos. Son machistas, como la sociedad entonces. Puede ser falso. ¿No era Jesucristo el hombre nuevo? Lo acompañan, las ama. En María Magdalena hizo su más grande ejercicio de perdón. Él inventó el perdón. Pero la historia de las mujeres será acomodada, escamoteada. Luego más adelante hablas en el domingo de resurrección
esto tan interesante que yo en realidad nunca lo había visto de esta manera, y es que Jesús le da el privilegio a una mujer de que sea la primera que lo vea, o sea, la primera que se da cuenta que ha resucitado y lo vea, y además conversa con ella, ¿no? Dice así: María Magdalena llora, escucha una voz, es dulce, familiar, ella la conocía muy bien. María no lo puede creer, es Jesús, y le habla primero a una mujer, a la pecadora. María, a la persona con quien él instituyó el perdón, la vida nueva. Le pide que vaya a anunciar su resurrección, pero los que lo seguían no le creen. Lo dice una mujer. Una parte de esa iglesia que él no fundó la marginará para siempre. Esto me remite muchísimo al Código Da Vinci, porque Sí, claro, claro. uno de los planteamientos centrales del Código Da Vinci es que la mujer tiene un poder que intimida al hombre y que ha intimado al hombre que ha estado en el poder. Y que de ahí viene ese deseo por acallarla y por reprimirla y por arrinconarla, ¿no? Entonces, yo me pregunto si ese poder eh, que amenaza el statu quo, que amenaza la masculinidad, por llamarlo de alguna manera, es el poder sexual o se refiere a otra cosa. ¿Tú crees que es eso o es mucho más profundo que eso? Yo creo que es mucho más profundo que eso, pero yo me referiría, antes de llegar a concretar la respuesta a tu pregunta, en esa otra historia de Jesús, el papel de María Magdalena es incluso denominado de esposa, ¿verdad? De haber sido la compañera de él. Sí. Lo cual era completamente normal en la época, no era una cosa extraña. Pues, ¿por qué no podía él tener esa compañía? Pero entonces, a partir de cierto momento, en estos retruécanos de la historia eclesiástica que yo te he dicho, bueno, llamémoslo así, de la interpretación de la historia de Jesucristo, la eligen como la pecadora, ¿verdad? Creamos dos tipos de mujeres que nos han marcado por siempre, y es la pura y la pecadora, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, Sí. pues María Magdalena queda como la pecadora. En el tema del Código Da Vinci, pues todo esto se cuenta de otra manera, a partir incluso de la situación del cuadro, donde Sí. se ve claramente que quien está ahí es una mujer, ¿cierto? Y que no está apartada de la reunión de sus 12 apóstoles, etcétera, etcétera, y que eso puede ser por algo. Pero ya pasando a contestar a tu pregunta, pues yo creo que ese poder sexual es algo, digamos, demasiado cliché porque es que durante mucho tiempo hemos identificado a la mujer solamente con el poder sexual, con la capacidad de atracción, con la capacidad de seducción, pero la mujer tiene una cantidad de potencias que incluso, pues deberíamos comenzar por lo que fueron nuestras madres con nosotros, por la posibilidad de concebir, de dar a luz, de tener a un hijo, pero sobre todo por la forma como la mujer ha venido escalando en las posiciones en el mundo, contra esa oposición que les hemos hecho los hombres y contra esa marginación, pero ahí nos demuestran inteligencia, sentido común, intuición, valor, arrojo, decisión. Luego son muchas potencias que infortunadamente se han enmascarado solo en la parte sexual, pero que hacen de la mujer un ser completamente equivalente en la vida. Pero sobre todo, yo te llamaría, y también a las personas que nos van a escuchar, a pensar que hombre y mujer son una unidad, o sea, es lo que llamamos los divinos, ¿no? El divino masculino y el divino femenino. Los hombres tenemos una parte femenina que durante muchos años nos obligaron a desconocer, a renegar de ella, y que afortunadamente después de mucho tiempo y en algunas personas, pues la conquistamos, la reconocemos y sabemos que somos una unidad
de un divino femenino y un divino masculino. Lo mismo ustedes, también Claro. tienen, ambos somos una unidad de los dos. Y yo creo que eso es también lo importante ya para una lección de frente a situaciones más cotidianas y presentes. Sí, qué importante eso que estás diciendo, porque justamente cuando tú hablas de la potencia que tiene la mujer, de la capacidad que tiene la mujer para hacer ciertas cosas, eh, yo pensaba que una mujer que también manifiesta su divino masculino, pues es capaz de dirigir una empresa, es capaz de crear unos hijos sola, es capaz de mantener un hogar, o sea, es capaz de tener éxito profesional, económico, etcétera. Y de la misma manera, un hombre que abraza y manifiesta su divino femenino es un hombre que puede ser sensible, que puede participar en la crianza de sus hijos, que puede cocinar, que puede llorar si está triste, sin que por eso deje de ser hombre. Claro. Así que qué importante eso que estás diciendo, que realmente no tiene nada que ver con la feminidad en el sentido de dejar de ser hombre, Ujú. de abrazar ese otro lado que ha estado también dominado y reprimido de la misma manera que la mujer ha estado dominada y reprimido en culturas como la nuestra, la judio-cristiana, ¿no? Como, Claro, perdóname, el hombre nuevo, que era de todas maneras, digamos, una gran propuesta de Jesucristo, que debía haber un hombre mm, nuevo, mm, sí, un hombre terrenal, un hombre conectado con la divinidad, pero un hombre viviendo aquí en la tierra, en esa unidad también, porque sí, pensamos que es que hay una cosa por allá y nosotros por acá, y no entendemos que somos uno solo, un solo ser humano, un solo ser con la divinidad, el humano y lo divino son un solo ser, como hablamos ahora del hombre y de la mujer. Entonces Jesucristo creía en ese hombre nuevo. Hay un bello poema de Ernesto Cardenal sobre que dice: solo nos hace falta el hombre nuevo. Y yo creo que ahí está, digamos, conspirando siempre contra ese hombre nuevo la mitología del macho, que es una mitología tan harta, tan peligrosa sí. y que ha causado tanto daño a hombres y a mujeres. Quería decirte también respecto a lo de María Magdalena, y es que dentro de esa caracterización, a María Magdalena se le otorga el perdón, o sea, es decir, que Jesús la perdonó, pero se la despoja del amor. Es decir, Jesús no la amó, sino simplemente la perdonó por todos sus pecados y toda la mala persona que fue. Y resulta que en la otra historia ella no era así. Ella era otra persona y tenía además un linaje, unas condiciones muy diferentes que permitieron que ella fuera una gran compañía de Jesucristo. Sí, pareciera que tal vez eso es especulación mía, pero pareciera que tal vez por el hecho de haber sido la compañera de Jesús, se necesitaba arrancarla de ahí con el estigma de que era en realidad una mala mujer para que no se Sí, le asociara con el Hijo de Dios, ¿no? por Eh, supuesto. Ujú. es muy probable. Eso pasó. Y recuerdo que no sé si fue antes o después del Código Da Vinci que vino a levantar muchas ampollas con todo este tema. Eh, encontraron un sepulcro en Jerusalén que tiene unos cuerpos que según la tradición de la época son el esposo, la esposa y los hijos. ¿Tú te acuerdas de eso? Ujú. Y que por Ujú. estudios de ADN y por estudios de apellidos y de cosas y por la ubicación y todo, se llegó a la conclusión de que perfectamente podrían ser el sepulcro de Jesús, María Magdalena y sus hijos, sus 2 o 3 hijos que Sí, tuvieron, sí, ¿no? sí. Entonces, o sea, conecta con lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, tenía otro rol y en la versión oficial de la historia de la vida de Jesús se le relegó por completo, no solamente a que no era quien era, sino Claro, que era mala, era mala. claro, pero digamos, ahí volvemos al punto, y es que esas dos grandes enseñanzas del amor y del perdón se separan
para poder tener una interpretación acomodada de María Magdalena digamos, escindirla de Jesús y dejarlo a él por un lado y a ella por otro, haciendo los opuestos además, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, definitivamente. El otro día a alguien le escuché el comentario que me pareció simpático de que las mujeres importantes de la religión católica son todas vírgenes y santas. Claro. O sea, ahí no hay, Sí, ahí no hay, ahí no hay nada más que hacer. ahí no hay nada más que hacer. Correcto. Eh, bueno, yo quiero cerrar esta conversación maravillosa con una reflexión que tú publicaste justamente el domingo de Resurrección del 2018, en esa serie bonita que escribiste sobre este tema. Eh, si me permites, lo voy a leer para dejar a las personas que nos escuchen con esta reflexión, que esperemos les llegue en el momento apropiado para cerrar esta Semana Santa con esas Sí, ideas, sí. ¿no? Si me permites, antes de tu lectura, perdóname, te interrumpo. Las personas que quieran, digamos, ampliar en algo de lo que yo he reflexionado sobre Jesucristo, pueden ir a mi canal de YouTube, donde van a encontrar toda una serie de una etapa de mi vida que yo llamé Voz de Aliento, en la cual hay unas reflexiones sobre Jesucristo, su Mm. liderazgo, su capacidad como comunicador y otras reflexiones sobre la vida de Jesucristo, y encontrar también en mis textos en Facebook o incluso en mis columnas de portafolio referencias a Jesús, a Judas, y a las partes de esta gran historia. Entonces me gustaría invitarlos antes de tu lectura a que pues amplíen eso y agradecerte a ti por haberme invitado a esta conversación que hemos desarrollado de una manera tan agradable. Gracias, gracias. Sí, en esos videos de YouTube justamente veo claramente cómo tú te has ilustrado sobre el tema. Todo lo que dices no solamente son reflexiones personales, sino que realmente te has buceado en estudiosos, ¿no? En cosas que la gente ha encontrado, historiadores, estudiosos, teólogos que han visto la figura de Jesús desde otros puntos de vista, y en esos videos hay mucha bibliografía interesante para quien quiera ampliar todas estas reflexiones, estas Sí, enseñanzas. de acuerdo, Isabel. Gracias. Entonces, tu texto del Domingo de Resurrección del 2018 dice: llevamos a Jesús en el corazón. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No necesitas intermediarios ni ritos para hablar con tu Padre. Lo llevas en el corazón, siempre estará contigo. Corre las cortinas de tu alma para que entre la luz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque los caminos del pasado son cómodos, conocidos. Nos gusta transitarlos y volvemos a ellos una y otra vez, aunque siempre su paso se convierta en sufrimiento. Tampoco importa, también al sufrimiento nos hemos acostumbrado, a ese ser que se niega a cambiar, a encontrar la conciencia, a mirar en sí mismo el reino de los cielos. ¿Jesús nos enseñó a sufrir? No, es la teología del sacrificio y del pecado, del dolor y el martirio. Ordena que el sufrimiento hay que adherirlo a todo, especialmente al amor. Entonces no entendimos a Jesús. Los que se apropiaron de sus palabras las usaron en contra nuestra, de nuestra felicidad. Jesús camina a tu lado, te habla. Míralo, escúchalo. ¿Cuántas veces tiene que aparecer Jesús en tu vida para que creas en Él? ¿Cuántas veces seguiremos metiendo los dedos en sus heridas y las manos en su costado para saber que sí es verdad? ¿Cuántas veces? No importa, no te abandonará, volverá a aparecer, te hablará, te llamará, te esperará el tiempo que sea necesario. Y entonces sabrás que no tenían sentido tu incredulidad ni la dureza de tu voz y de tu corazón. Y quien perdone será perdonado. Sabrás que no era necesario ver para creer y que esa es la verdadera fe. Y Jesús saldrá a tu encuentro, te abrazará larga y cálidamente con amor y te dirá: Dios os guarda. Amén.
Así que bueno, con esto, con estas bellas palabras, nos despedimos, no sin antes agradecer a Carlos Gustavo por compartir con nosotros toda esta sabiduría. Y también, como lo prometido es deuda, y yo me desvié de la conversación, pues en algún momento en los próximos días nos volveremos a encontrar, ¿verdad? Para hablar de tu nuevo libro, del rey que descubrió su majestad, que no creo que sea casualidad, tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando y con la figura de Jesús y con todas estas reflexiones.